Bien, hablaremos entonces de este señor, desconocido señor llamado Tangelme de Amberes. Como hemos dicho, vivió en el siglo XII, o como no hemos dicho, vivió en el siglo XII, y era un monje muy erudito y dotado de una elocuencia poco común. Pero allá por el año 1110 le encargaron un trabajo más bien diplomático que fue un fracaso, y perdió Tangelme el favor del conde Rodolfo II. Y entonces le sucedió algo. Ese fracaso precipitó su locura. Se volvió loco. Y de ser un diplomático serio pasó a ser un predicador itinerante con características más bien pintorescas. Por ejemplo, para demostrar su poder sobre la naturaleza, se hacía seguir por cientos de animales. Entonces caminaba y mientras predicaba lo seguían vacas, perros y pájaros. Algunos dicen que hasta serpientes. Cuentan que a su paso los árboles se sacudían, tal como sucedía cuando Orfeo tocaba la flauta, o acaso cuando cantaba, ya que yo sepa, Orfeo no tocaba la flauta. Pero algunos cronistas escépticos dicen que los amigos de Tangelme movían las ramas cuando el tipo pasaba, y todos decían: milagro, milagro, se mueven los árboles a su paso. No estaría mal tener una cohorte de alquilones que moviera las ramas de los árboles a nuestro paso, y una segunda cohorte que gritara: milagro, 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 ha pasado Barton y han danzado los árboles. El caso es que, más allá de las explicaciones para esta movilidad vegetal, la cuestión es que Tangelme era seguido fervorosamente por mucha gente. Recorrió la región del Brabante, de Flandes, Bavaria, llegó hasta Amberes y ahí se radicó. Predicaba en los campos, su mensaje era moralista, era hincha de Morales. Denunciaba a los sacerdotes corruptos que vivían en concubinato, decía, o que se enriquecían a expensas de los fieles. Después se le agarró con cierta burocracia teológica. Decía que los sacramentos eran profanaciones y que las iglesias eran burdeles que sobrevivían merced al diezmo. Bueno, su prédica tuvo un efecto efímero pero contundente. Las iglesias de Amberes quedaron desiertas. La gente se enojó y no fue más a la iglesia. Desde luego las arcas de estas iglesias dejaban de percibir las limosnas, el diezmo, todo eso. Tangelme fundó entonces una comunidad teocrática y organizó a sus propios fieles en 3 castas. En torno al maestro había, en primer lugar, 12 apóstoles, más una mujer que simbolizaba a la Virgen. Después venía el ejército, que estaba formado nada menos que por 3.000 hombres. Y por último, los simples creyentes, que eran los que participaban en los oficios. Bueno, después de esta organización, Tangelme declaró algo bastante fuerte, ¿no? Se sintió poderoso, con un ejército de 3.000, etcétera, etcétera, y un día dijo que él era redondamente Dios y que poseía al Espíritu Santo en el mismo grado que Cristo. Y para demostrarlo realizaba algunos actos más bien paródicos, celebraba especies de misas en su propio honor, etcétera, etcétera. Cuando daba un sermón, acostumbraba a estar rodeado por una escolta que directamente lo llevaba en andas. O sea que, en vez de subirse a un púlpito, se subía a unos señores. Y desde allí, sermoneaba. Tangelme desterró los crucifijos convencionales y puso en lugar de Cristo su propia figura. Y esto era especialmente enojoso porque Tangelme era gordo y pelado. Hacía aparecer en los crucifijos a un señor calvo, rechoncho, que no convidaba en lo más absoluto a la piedad, realmente. Cuando Tangelme tomaba un baño, repartía el agua que usaba para que lo utilizaran como medicamento milagroso. Aquí está el agüita de la última enjuagada, hagan milagros nomás. Los partidarios de Tangelme eran invitados a donar todos sus bienes. ¿Adivinen a quién? A Tangelme. Al propio Tangelme. Y así lo hicieron, y el hombre se enriqueció muchísimo. Pero hay
empezó a olvidar los preceptos del monacato, por lo menos. Vivía muy lujosamente, estaba rodeado de una guardia pretoriana, andaba siempre en banquetes más bien orgiásticos, y cuando alguien se acercaba a él, sin ser anunciado, lo hacía matar. ¿Perdón? Lo hacía matar. Si vos te acercabas y no decías, vea, qué sé yo, y te acercabas a él, matelón, decía Tangelme, y se había vuelto malo en realidad. En una oportunidad creyó conveniente que su séquito se reprodujera, es decir, que nacieran niños que vinieran a perpetuar aquella secta. Y entonces ordenó un encuentro marital colectivo, obligatorio y orgiástico, desde luego. ¿Para qué? Para provocar el embarazo simultáneo de todas las mujeres del grupo. Los que no estaban casados fueron unidos, aunque sea efímeramente, aquella noche. Y parece que la velada fue un éxito. Buena parte de las damas asistentes quedaron embarazadas. Pero vino a suceder que los niños que habrían de nacer no iban a encontrar a quién seguir, porque cuando el poder de Tangelme fue demasiado para las autoridades clericales, enviaron a un sicario para que lo matara. Así, en el año 1115, un hombre enviado por Enrique V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entró en las filas de la custodia de Tangelme y lo mató. Imagínense, la caída del líder debilitó la secta. Y más porque aquel líder decía ser el mismo Dios. Claro. Es decir, no era un líder cualquiera y dice, bueno, aquí le dejo a este otro tipo. No. Era Dios mismo, ¿no? Y aparte resultaba un poco contradictorio que Dios mismo fuera engañado por un hombre de Enrique V, es decir, un sicario. Pero las autoridades de la Iglesia evitaron incluso hasta el recuerdo, porque hicieron desaparecer todos los objetos que pertenecían a Tangelme. Así, cuando los chicos que nacieron de aquella noche orgiástica tuvieron edad, ya nadie se acordaba de Tangelme. Y este es el falso Mesías del que hablamos hoy. Cabe preguntarse qué lo ha sorprendido a uno más de esto. A mí, nada. Pero me gusta esto que juntar el agüita del baño para venderla como agua. No, yo no he dicho que se la vendían, pero bueno. No, pero la canjeaba por aquellos productos que le iban dando todos y claro, los bienes que... Pero qué lindo, agua milagrosa proveniente del baño diario de Tangelme. Imagínense que se la tomaba y no le hacía efecto. Qué desilusión. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones que tuvieran que ver con esta historia y bueno, y le hemos contado todo este asunto al discotecario, que con su proverbial crasitud se le hizo repetir 4 o 5 veces. Otra vez. Y me dijo que él se había convertido ¿En qué o a qué? en tangelmista. Pero medio si tarde llegó. Bueno, no importa, eso es lo que le dije yo, pero dice, ahora creo. Yo dice, más bien no creo en nada, me dijo, Ay, sí. con cierta jactancia. Pero ahora que usted me ha contado esto del tipo ese, en este creo. ¿Y qué le hizo ¿Dónde usted? puedo ir? Me dice, afiliarme. Me dice, no hay más, le dije. No me dice, sino le dije. Le dije, no hay más, no existe más esa secta. Bueno, dice, parece mentira, cada vez que me convierto a una religión, ya la sacaron. Desaparece. No es que la sacaron, señor. Y sí, de alguna manera Se sí. tra- Me dijo, Transforma, se desvanece. me dijo que se había hecho, por ejemplo, más deísta. O sea, ¿Sí? Claro, sí, como la religión de Hormuz, ¿no? Y cuando empezó a buscar un templo, se enteró que también ya la habían sacado. ¿sabes? Y Acá no- dice, las mejores religiones, me dijo mirándome así, al final las sacan. Pero no, señor. Y no hay mejores religiones. Por ahí de una religión surge una herejía, de una religión se transforma en otra religión, por Sí, ejemplo. cambio de ramos. se Y llama. usted lo va siguiendo. Sí, no, pero hay religiones buenas y malas, me dijo el discotecario. Yo, dice, siempre examino el programa de las religiones. ¿Cómo el programa? Sí, ¿Dónde a ver está? qué tienen para ofrecer. No es para ofrecer, señor. Señor, es eso. La religión se basa en el ofrecimiento de algo. Si vos tenés una vida que no pecás, que te portás bien, sin el paraíso que te ofrece una porquería, yo no me hago de esa religión, dice el tipo.
Pero señor, ¿no es un folleto turístico, un prospecto? No, no, Casi. al contrario, dice, me dijo, todo esto me lo dijo el discotecario. Es bueno, no importa. ¿Y todo esto para darle algún disco o para qué? Finalmente me dio un disco, le pareció que aquella cosa paródica, ¿no? Que hacía el tipo, De colgarse el mismo. en la colgarse cruz. el mismo y qué sé yo, ameritaba también un santoral un poco paródico. Y entonces me dio un lindo tango que se llama Santa Milonguita y que va a ser interpretado en solo de bandoneón por Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista que ha existido. Así que lo escucharemos ahora. Adelante.